Priscilla Presley nunca fue solo la esposa de Elvis. Fue la niña que cruzó una frontera en una base militar de Alemania y terminó viviendo dentro del huracán más ruidoso del siglo XX. Fue la joven moldeada como una muñeca de porcelana para encajar en el sueño de un hombre convertido en mito. Y a la vez, la mujer que, cuando todos daban por perdido el castillo de arena, lo transformó en fortaleza. Negocio global, memoria colectiva, llama que no se apagó. Su nombre divide, para algunos víctima de un juego de poder, para otros arquitecta del legado Presley. Entre devoción y estrategia, caminó décadas sobre un hilo tenso sin mirar abajo. Esta es la historia de cómo una adolescente en la sombra se convirtió en guardiana de un imperio, pagando un precio que solo ella sabe. Porque detrás de cada foto perfecta y cada tour por Graceland hay silencios que arden. Y en esos silencios, quizá, habita la verdad. Todo empezó lejos de los focos. En 1959, en Wiesbaden, Alemania, la historia tomó un atajo inesperado. Priscilla Busio, con apenas 14 años, conoció a Elvis Presley, ya fenómeno mundial en servicio militar. Era un encuentro imposible por edad y contexto, pero el magnetismo del ídolo perforaba reglas. Para ella, fue como abrir una puerta a una casa de espejos. Cada reflejo devolvía una versión distinta de sí misma, todas orbitando alrededor de él. Muy pronto, la relación siguió una coreografía de control y fascinación. Elvis marcaba vestuario, peinados, maquillaje, dictaba un guión de feminidad idealizada, impecable y silenciosa. La adolescencia de Priscilla transcurrió entre cartas, llamadas y visitas vigiladas, con adultos que aprobaban o dudaban, y una prensa que apenas sospechaba. La distancia no frenó la cercanía. Más que un noviazgo, era un campo gravitacional. Al trasladarse a Estados Unidos, el epicentro se llamó Graceland. Allí aprendió el idioma de un hogar donde nada era cotidiano. Horarios nocturnos, amigos inconstantes, excesos con glamour y una intimidad pactada con el mito. Mientras sus amigas crecían libres, ella ensayaba el rol de compañera del rey, con la presión de no fallar jamás. En ese laboratorio de fama, su identidad fue un vestido a medida, hermoso, pero cosido con hilos ajenos. El poder de Elvis era un sol que calentaba y quemaba. Priscilla se enamoró y se adaptó, aprendió a leer sus cambios de humor, a anticipar el espectáculo y a sostener la imagen sin grietas. Pagó con silencios la entrada al backstage de la historia. Y, sin saberlo aún, comenzó a acumular un conocimiento íntimo del fenómeno Presley que, años después, sería su arma más valiosa. La boda llegó en 1967, en Las Vegas, deslumbrante, como si el amor pudiera empaquetarse en terciopelo. Priscilla tenía 21 años, el mundo expectante. Poco después nació Lisa Marie y la narrativa parecía perfecta. La familia real del rock con heredera incluida. Pero ninguna jaula brilla lo suficiente para ocultar barrotes. La agenda de Elvis, el peso de la industria y la mitología constante convertían cada día en representación. Priscilla vivía rodeada de gente y, sin embargo, habitaba una soledad densa. Ser señora Presley era estar a la altura de un estándar imposible, lucir impecable, entender al personaje y no contradecirlo. Entre giras y rodajes, la pareja se fracturó en ritmos incompatibles. Llegaron distracciones, rumores, celos, grietas. Priscilla empezó a buscar su propio pulso, clases, intereses, autonomía. Descubrió que la libertad no es un acto único, sino pequeños gestos que construyen una salida. En 1973, el divorcio oficializó lo evidente: la jaula de oro no era hogar. Sin embargo, la ruptura no fue un incendio, sino un pacto. Hubo afecto, respeto y, sobre todo, una hija que cuidar. Priscilla y Elvis mantuvieron un vínculo que desconcierta a quienes creen en finales absolutos. Ella siguió entrando en Graceland no como intrusa, sino como alguien que conocía el mapa secreto. Supo sostener la memoria positiva y proteger lo que debía permanecer en penumbra. A la vista de todos, el capítulo matrimonial se cerró. En privado, quedaba un hilo invisible, una comprensión mutua del alto precio de la leyenda.
Cuando la vida dio su golpe más duro, esa comprensión se transformó en responsabilidad, y Priscilla, lejos de huir, eligió hacerse cargo. En agosto de 1977, Elvis murió, y el mundo contuvo la respiración. Graceland se volvió santuario de golpe, pero detrás del telón los números no cuadraban. El patrimonio arrastraba deudas, demandas y gastos desorbitados. Muchos auguraron la disolución de la casa Presley, reducida a reliquias sin futuro. Entonces Priscilla tomó la decisión que cambió todo: abrir Graceland al público, profesionalizar la gestión y convertir el duelo en museo, el mito en empresa. No fue oportunismo, fue estrategia. Implicó crear experiencias, licencias, productos, giras, ordenar archivos, curar recuerdos, trazar un relato. Priscilla entendió que el legado no se conserva solo, se administra, se negocia, se defiende. Creó equipos, buscó socios, dijo sí a lo que sumaba y no a lo que degradaba. Convirtió a Elvis no en un pasado glorioso, sino en un presente rentable y en un futuro posible. El impacto fue inmediato. Graceland dejó de ser una mansión congelada y se transformó en imán cultural y económico. Elvis recobró vigor en nuevas generaciones, no por accidente, sino por un diseño narrativo preciso. Priscilla se volvió la intérprete final del mito, quien decide qué se cuenta y qué se preserva. En ese rol acumuló poder y desconfianzas. Cada gesto suyo podía leerse como amor, negocio o ambos. Al mismo tiempo, impulsó proyectos audiovisuales, musicales y conmemorativos que ampliaron la iconografía Presley, documentales, homenajes, iniciativas que reconectaban al público con la emoción original. Priscilla jugó en un tablero global, consciente de que la memoria es un campo de batalla. La victoria no era solo económica, era simbólica. Gracias a ella, Elvis dejó de ser fantasma para volver a ser presencia. Administrada, sí, pero viva. El poder siempre cobra peaje. Con los años crecieron sospechas, que lucraba en exceso, que controlaba el relato, que convertía el luto en mercancía. Ella respondió con hechos: balances sanos, proyectos duraderos, herencia ordenada para Lisa María. Pero la familia, atravesada por la fama, no es inmune a terremotos. Tras la muerte de Lisa María en 2023, el duelo convivió con tensiones jurídicas. El apellido volvió a titulares y la opinión se polarizó. ¿Priscilla defendía lo que construyó o extendía su control más allá de lo razonable? En el centro, Riley Keough asumió responsabilidades, narradas como pulso generacional. Los acuerdos llegaron lejos de micrófonos. Se redefinieron roles, se ajustaron atribuciones. Para el público quedó la imagen de una familia disputando no solo bienes, sino la versión oficial de la memoria. Para Priscilla, persistió el reto de proteger la llama sin apagarse. En paralelo, cada paso suyo siguió bajo lupa. Entrevistas, decisiones, apariciones, todo se leía como señal. Pero más allá del ruido, una constante: el legado Presley continúa adaptándose al tiempo. Y Priscilla, con aciertos y errores, sigue siendo una de sus arquitectas esenciales. Antes y después de Elvis, Priscilla buscó ser ella misma. Actuó en televisión, Dallas, y cine, The Naked Gun, probó negocios, pisó alfombras rojas. No siempre fue tomada en serio. La sombra del apellido se cerraba y abría a capricho del público. Pero insistió. Construyó una voz baja, firme, una presencia discreta, pero decisiva. Su estilo es el del control silencioso. Ordena, pule, evita estridencias. Entendió que el prestigio de un legado depende tanto de emoción como de logística, y se especializó en ambas. Pagó el costo de ser leída desde prejuicios: la viuda del rey, la empresaria fría, la madre que protege. Ninguna etiqueta la agota. El enigma quizás sea ese: ¿cómo alguien se sostiene tantos años en el borde entre amor y administración, recuerdo íntimo y espectáculo global? Priscilla no grita, calibra, no improvisa, planifica. Y cuando cede, lo hace a su modo. Así se reconoce a una estratega. Priscilla Presley habita una paradoja.
Es, a la vez, la huella y la huellera. La mujer que amó a un hombre irrepetible y la gestora que lo volvió eterno para millones que nunca lo vieron en vivo. En su biografía convergen preguntas incómodas. ¿Hasta dónde el amor convive con la marca? ¿Cuánto de la memoria es verdad y cuánto edición? ¿Quién decide qué merece recordarse? Su historia no ofrece respuestas simples. Aporta en cambio una certeza. Sin su mano firme, Elvis habría quedado en vitrinas polvorientas. Con ella, se volvió organismo vivo que dialoga con el presente. Ese mérito convive con sombras, pero resiste. Tal vez por eso su figura fascina y divide. Porque Priscila encarna el punto ciego donde la devoción se vuelve poder. Y en ese límite, entre la chica que aprendió a no romper encuadre y la matriarca que sostiene el cuadro entero, late el verdadero relato. El de una mujer que, sin alzar la voz, decidió que el eco del rey siguiera sonando.